¿Cómo están? ¿Cómo empieza el día? La semana. ¿Pudieron descansar el fin de semana? Ojalá hayan podido descansar Bastante. con ánimo. ¿Mm? En esta clase de hoy vamos a entrar de lleno a los modelos integrales de producción y análisis del discurso. Para esto va a ser muy interesante la revisión del capítulo de los narradores de Yuval Harari, del libro Homo Deus, un libro que bueno, el tipo este autor es un tipo bien controversial porque desde hace más o menos aproximadamente unos 5 años, cuando empezó a lanzar sus libros, un poco más, pero estos últimos 5 años ha sido objeto de mucha polémica todo lo que dice y todas las conferencias durante y post al lanzamiento de los libros, porque en este asunto el amor y el odio tienen una línea muy fina y eh, ha permitido, su planteamiento ha permitido entender, un poco visualizar como en una gran línea continua la corriente de pensamiento del Homo sapiens, de alguna manera. O sea, cómo como especie hemos logrado llegar a donde estamos, cuál es el rol, en particular en este capítulo, cuál es el rol de las historias, de la narración, de qué manera estos relatos nos han permitido conectar, conectar a la gente, conectar a las comunidades, conectar a los pueblos o dividirlos, francamente. Así que lo que vamos a revisar hoy tiene mucho que ver ya con los fundamentos esenciales de la narratología. Yo escogí este capítulo particularmente porque trae varios elementos que vamos a revisar en esta unidad, en esta parte de la unidad, con respecto a la retórica clásica, que vamos ya a empezar durante la siguiente clase, y en particular sobre las unidades 2 y 3, iluminan mucho para allá, o sea, da una línea de trabajo súper coherente con lo que estamos revisando y el planteamiento y el enfoque que opté por darle al curso. Es una decisión que uno tiene que tomar en ciertos momentos cuando se plantean los cursos, se planifican. De tal manera que yo les envié desde ya por el correo no solo el link, sino les envié una serie de preguntas sobre las que vamos a trabajar hoy día en formato de taller. Entonces mi pregunta inicial es, se fijan, ¿qué es lo que tiene que ver el oasis Fayum con el faraón, esa imagen de faraón, del faraón Ahmed III de la dinastía trigésima o duodécima, me parece que vivió aproximadamente en 1840 antes de Cristo, gobernó en 1840 antes de Cristo. ¿Qué tiene que ver él con el famoso babilónico caldeo Nabucodonosor, que gobernó en el 600 antes de Cristo, el imperio de Ciro, el persa, más o menos en la misma época? El gran imperio, fíjense la dimensión de ese imperio, de lo que hoy es Líbano, Israel, Siria, em, todo eso, el Irán, la gran Babilonia antigua, la Persia antigua, que hoy día tiene una serie de otros pueblos y de otras líneas geopolíticas. Bueno, ¿qué tiene que ver todo ese mundo antiguo con Madonna y con Apple? Eso es lo que nos presenta los narradores en muy pocas páginas. ¿Pudieron darle una mirada, una lectura rápida o alguna lectura parcial, algunas secciones del libro, del capítulo? Sí, me gustó mucho cómo estaba escrito, era bastante entretenido y fácil de leer. Sí, es Sí, verdad, así es. concuerdo. Así es. No es un libro, no está escrito desde la perspectiva académica más férrea. Generalmente, cuando uno estudia libros de filosofía o historia o de pensamiento contemporáneo, suelen ser mucho más complejos, suelen ser más ligados a la filosofía del lenguaje o a la historia más de datos más duros, de análisis, suele ser más complejo, con mucha nota al pie de página, por ejemplo, algo que estamos, yo me acuerdo en mi vida, experiencia académica como estudiante como ustedes, que uno de los grandes desafíos de la lectura en esa época era leer mucho con nota a pie de página y a veces no se perdía. Hoy ya también, ustedes como estudiantes universitarios seguramente van a estar supeditados a ese tipo de lectura. La gracia de este libro es que él se lo planteó, siendo un académico, un tipo bien brillante, se lo planteó como un libro de divulgación. Y es lo que han estado tratando de hacer muchos científicos hoy en día, es tratar de acercar más a la gente, porque hay muchas barreras. Una, la barrera de la información, hay demasiada información en el ambiente, y lo otro es que hay poco tiempo como para efectivamente sentarse y leer, darle cabida a uno o un par de libros cuando hay tanta información disponible. Entonces se producen estas paradojas. Quiero ilustrar el inicio de la sesión
brevemente con la introducción al libro. ¿Mm? Un par de minutos vamos a revisar Homo esto. Deus, un libro escrito por Yuval Harari que explica por qué los humanos podríamos convertirnos en dioses. En la prehistoria, nuestra supervivencia dependía de la creatividad, curiosidad y habilidad, pero hoy el humano domina el mundo por su capacidad de imaginar. Tras la revolución cognitiva y el lenguaje, empezamos a colaborar a gran escala, crear historias y construir una realidad intersubjetiva donde reside el poder, las religiones y el dinero. En este siglo, al desacoplar la inteligencia de la conciencia, se viene la segunda revolución. La humanidad enfrentó tres grandes dificultades históricas: las guerras, el hambre y las enfermedades. Pero en las últimas décadas empezamos a controlarlas. Hoy mueren más personas por comer demasiado que por comer poco, más por vejez que por infecciones y más por suicidio que por guerras. Hoy el peor daño es autoinfligido. El mundo es más saludable y próspero, y debemos decidir qué hacer con este poder, cómo lograr la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. Pasamos de adorar a dioses a rendirnos culto a nosotros mismos, enfatizando la sociedad en vez de la religión, para elegir lo que la gente debería o no hacer, y viviendo según las leyes de los hombres, no las de Dios. Si obtenemos placer de algo sin dañar nada, la sociedad lo permite, incluso si es un pecado religioso. A esta doctrina la llamamos humanismo, pues coloca en el centro al individuo y sus experiencias, siendo el único capaz de determinar qué es lo mejor para sí mismo y defendiendo por tanto los derechos individuales. Pero la tecnología nos llevó al tecnohumanismo, que derivó en el nacimiento del dataísmo, que coloca en el centro a los datos, y en el que el flujo de información es el valor supremo y la libertad de la información es el mayor bien. La ciencia... Bien, hasta ahí, por el momento. Hasta ahí por el momento. El video se los dejo en la presentación que les voy a cargar en la sesión correspondiente de Moodle. Acá está el capítulo de los narradores, el libro, el PDF que les envié. Capítulo 4 de los narradores. Entonces, la idea es que podamos en esta clase compartir la experiencia de la lectura, del análisis, que cada uno de ustedes va a realizar, y lo vamos a hacer a partir de grupos. Vamos a hacer salas de grupo de Zoom. Seguramente ustedes lo han hecho en otra oportunidad, y a partir de esa experiencia vamos a recoger lo que ustedes opinan, lo que ustedes revisen en torno a al libro. Acá están las preguntas, que ustedes las deben tener ya, las tienen en su correo si es que no las han descargado. Son 10 preguntas. El capítulo se inicia distinguiendo la imaginación de los hombres de la Edad de Piedra versus los hombres de la Revolución Agrícola. ¿Cuál es la distinción? ¿Qué se dice sobre los sumerios, sus dioses, las actuales Microsoft y Google? Los egipcios consideraban que el faraón era un dios real y no solo un representante divino, pero el faraón biológico tenía poca importancia. El verdadero dirigente del Valle del Nilo era un faraón imaginado que existía en los relatos que millones de egipcios se contaban. ¿Cuál es la nueva idea que el autor incorpora acerca de esta aseveración? Si consideramos a Elvis o a Madonna. ¿Cuál es el rol de la escritura al momento de aparecer en el mundo antiguo? ¿Qué repercusión tuvo según el autor? En ese mismo sentido, relata el episodio del cónsul portugués en Burdeos, Arístides de Sousa Méndez. ¿Cuál es su importancia? ¿Qué simboliza su rol? 5. En 1884 en Berlín los europeos se reunieron para repartirse África, pues reclamaban para sí los territorios. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con África? A propósito de la pregunta anterior, ¿qué plantea el autor sobre las evaluaciones que califica el sistema de aprendizaje estandarizado? ¿Qué quiere demostrar? 7. En la práctica, el poder de las redes de cooperación humana dependen de un delicado equilibrio entre la verdad y la ficción. ¿Qué relación tiene esta afirmación con respecto al ejemplo de enviar a una científica moderna al antiguo Egipto? 8. Cuando se aborda el sentido bíblico de la vida, se compara el pensamiento de los judíos monoteístas con los niños de 4 o 5 años. ¿Por qué? ¿Para qué? Y finalmente, ¿qué piensas acerca de esta suposición de escoger el paquete de la piedra, paquete del proletariado, y resumir la reflexión final que hace el autor sobre empresas, dinero y naciones, relacionándolo con la idea de cómo será el siglo XXI? Ya, entonces, a partir de ahora, hay 19 personas, 19, son 18 en realidad. Perdón, son 18, ¿cierto? Ya. Vamos a dividirnos en grupos. ¿Ya? Y en estos grupos, entonces, yo les voy a, cualquier cosa me preguntan, yo voy a entrar a conversar con ustedes, va a ver cómo están en unos minutos más. Y
Y la idea es que puedan conversar dentro de sus grupos, revisen las preguntas, por supuesto empiecen con las preguntas iniciales. La idea es que podamos avanzar lo más posible. Y vayan tomando notas entre ustedes mismos. Si quieren, al interior del grupo de conversación, pueden distribuirse algunas preguntas como poder avanzar más rápido, de tal manera de que logremos al cabo de unos 20 minutos más poder conversar y presentar y exponer lo que vayamos, lo que vaya saliendo de esta lectura. ¿Alguna pregunta inicial? Esto no se va a entregar como a modo de documento, ¿cierto? Solamente es para que lo discutamos durante la clase. Es para que lo discutan en la casa y tomen notas, porque nos va a servir para esta clase y para la siguiente. ¿Ya? Ok, gracias. Eso es. Bien, los voy a dividir entonces en grupos. Vamos a ver acá. Vamos a hacer 4 grupos. Ya, ahí van. A ver. Ahí se están yendo los grupos. Quedé solo. Bien. Vamos a tenernos un rato.
la relación como sumerios con sus dioses son como nosotros, un trabajador de la empresa, A su empresa. a su empresa, claro. Sí. Hola, ¿van bien? ¿Cómo van? Sí. ¿Sí? Hola, Vale, profe. Sí. ¡Guau! Sí, ya. ¡Guau! ¡Qué susto! Ya, súper. Bien. Chao. 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 De la escritura. Me acabo de acordar de algo, también de la edad de piedra versus la revolución agrícola, también se hablaba un tema como claro, con lo del nivel de imaginación, se hablaba como de la edad de piedra, como que se preocupaban de religiones como más animistas, más espirituales, como más aterrizadas, por así decirlo, con respecto a su entorno, Sí. pero después con la revolución agrícola creaban estos mitos como más complejos, más fabricados, que en el fondo servían para crear estas sociedades. Quizá ahí está más o menos la distinción, podría ser. Claro. Pero básicamente es como eso, nos da como una biblioteca enorme de acceso al conocimiento. Es como que dejamos la memoria de lado y además gracias a la escritura estas doctrinas como que fueron capaces de avanzar más y expandirse a lo largo de todo, generando así como los puntos de poder y todo eso. Claro, se organizaron sociedades a raíz de eso después, luego con la escritura. Era como lo fundamental. Claro, porque ahora podían tener registro de, por ejemplo, oh, tú me des plata, o mira, este... ¿Cómo están, chicos? Cristóbal, Josefina, Ana, ¿cómo están? Yo aquí estoy intentando exprimir mi cerebro para sacar ideas. Pero es una persona inteligente, así que puede hacerlo perfectamente, rápido. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Sí, hasta ahora hemos hablado como de las primeras preguntas, Ya. pero Están las primeras preguntas. Primeras 2, 3. sí. Pero eso sí, le quiero decir que yo no me alcanzo a leer todo el capítulo, solo el inicio, así que disculpe si no puedo participar en Bueno, todo. es la instancia. Las primeras preguntas, bueno, la primera pregunta es bien importante, abre, y después viene la 3, 4, 5, son preguntas bien específicas, pensando en cuál es la importancia de la escritura, y con esto te ilumino un poco el asunto, que en el fondo lo que va, las primeras 5 preguntas, hasta la pregunta número 7, son preguntas que van a ir focalizándonos en en la realidad versus ficción, que eso es el gran tema de este capítulo de los narradores, y cuál es nuestro rol al respecto de esto. Entonces, Harari lo que quiere acá demostrar es cómo desde la antigüedad hasta el día de hoy puede haber muchas diferencias formales, pero hay similitudes muy radicales en la manera en que nosotros pensamos como él dice, como Homo sapiens, como especie, vamos recreando y armando el mundo al respecto de esto. Y eso es una de las cosas que también le han criticado harto, entonces es bien polémico ese asunto. Así que ese es el sentido. Traten de avanzar lo que más puedan. Si no han podido revisar todo, yo les propongo que se distribuyan un par de preguntas y las revisen. Por ejemplo, las preguntas 1 y 2 van muy de la mano. La pregunta 3 y 4 también son otro par de preguntas. Después, la pregunta 5 y 6 también tienen mucha relación. La 7 y la 8 juntas. ¿Te fijas? O sea, cada 2 preguntas hay una relación cercana para que puedan abordarla en el tiempo. ¿Ya? Bueno, y cualquier cosa me preguntan, estoy acá. Profesor, ¿y no puede usar para explicar una pregunta la analogía de que la pluma es más dañina que la espada? ¿Quieres usar esa analogía?
Sí, porque ¿Sí? me parece que la ¿Sí? verdad, porque ¿Sí? un arma daña de primeras, pero la pluma, antes yo no sé, un compañero me preguntó y yo quedé como en blanco, pero si hubiera conocido este texto lo hubiera dicho. Bien, pero si yo cambio una cifra, puedo hacer que un objeto, puedo cambiar un libro de cuentas y hacer que un objeto desaparezca, tú no te percatas de eso, puedo arruinar Pero un libro. piensa todo el manejo, China todo lo que hizo al principio con el manejo de las cifras del COVID, fue una cuestión, después se descubrió, al principio las cifras estaban todas manejadas y después se descubrió que tenían una tremenda embarrada, o sea, había una cantidad de muertes así, o sea, una cosa espantosa. ¿Para qué decir lo que pasó en Brasil? Acá nosotros mismos hemos tenido varios asuntos sobre aquello, sobre el manejo de las cifras, sobre la manera en que se dicen las cifras y todo eso. O sea, la manera en que tú puedes dañar psicológicamente a una población, que a veces puede ser más permanente el daño en el tiempo, más sufrido, es casi como de repente como una tortura en vez de una... mejor, a veces mejor que te peguen un balazo y se acabó, pero generar todo este proceso pasa el tiempo y tú sufres mentalmente es mucho más potente que lo que tú estás aludiendo a propósito del uso de la palabra y las cifras. Bien, los dejo para que puedan conversar tranquilos. Hola, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? profe. Sí. ¿Sí? Yo no lo escucho a ustedes, ahora sí. Ya, ahora sí. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Bien, bastante ¿Bien? bien. ¿Bien? Ya. Súper. Sí, la verdad siento que igual tuvimos como poco tiempo, pero dentro Sí, de ese poco tiempo la conversación fue divertida, porque ya, creo que el texto fue divertido en realidad. ya, bien, bien, eso es importante. Claro, sí, no, sí sé que es poco tiempo, pero vale la pena poder dar el impulso, que a lo mejor no lo habrían dado de esta manera si lo hubiesen hecho por su cuenta. Chequemos entonces, vamos hablando, vamos revisando algunas de las preguntas bueno, todas las preguntas, vamos desde la pregunta número 1 a ver qué opinan, qué les parece. A ver, empecemos con lo que yo tenía como grupo 1, con Daniela, Catherine, Pamela, Valentina. La primera pregunta dice: el capítulo se inicia distinguiendo la imaginación de los hombres de la Edad de Piedra versus los hombres de la Revolución Agrícola. ¿Cuál es la distinción? ¿Qué se dice sobre los sumerios, sus dioses y las actuales Microsoft y Google? ¿Qué opinan? No sé, me desmotivé yo, así que creo que en la Cari hablamos. Oh, bueno, no sabía quién iba a Ok. hablar. Same. Que la asociación que había era como que los sumerios, respecto a sus dioses, como un trabajador de Microsoft o Google a su empresa, como un trabajador a su empresa, como que la forma en que funcionaba su sistema era como de trabajarle, rendirle y verse retribuido por su dios de esa misma forma. Ujú. Sí. ¿Ya? Y la diferencia con la edad de piedra y la agrícola era que los dioses de la edad de piedra, los espíritus no tenían tanta fuerza como la agrícola porque no tenían, la gente que movilizaba no podía ir más allá porque no tenían ni escritura ni otro tipo de sistemas para comunicar y difundir las historias. Entonces no había un nivel de organización tan grande. Y en la agricultura ya se empezó a organizar mucho mejor y se empezaron a crear historias con los dioses. Entonces ahí hubo una diferencia en que progresó el humano Exacto. en eso. Exactamente. Parece ser entonces esta distinción entre un momento de la historia de la humanidad en que hay que salvar el día, entre comillas, y otra donde una revolución agrícola asienta una nueva manera de estructurar la realidad un poco, como de poder generar espacios más de memoria colectiva, en el fondo eso. ¿Y qué tiene que ver con los sumerios y las actuales Microsoft y Google, así puntualmente, cuando se nombra a estas dos grandes entidades? O sea, como dijo la Pame, ¿Sí? era que uno ya no empezaba como a trabajar por sí mismo, no consigo mi alimento para mí, sino que lo consigo en el nombre de alguien más. Claro, Entonces, por sí, ejemplo, un trabajador de Microsoft hace un logro, pero lo hace con el nombre de Microsoft, no es tal persona en específico. Igual claro, los sumerios trabajaban para su dios y si conseguían o les iba mal en algo, era por eso mismo. O sea, era en exacto. su nombre, no era yo y salvo.
Sí, sí, súper. Muy, muy clara la explicación. Lo que yo aportaría ahí es el hecho de que, mira, pensemos nosotros mismos. Ya nos levantamos en la mañana, encendemos el computador y aparece Gmail, Google y el link, el Drive, empiezan a aparecer cosas que son como verdades de nuestra realidad. No sé si ustedes se acuerdan hace unos meses atrás que hubo un apagón de Google a nivel mundial y que los memes eran no se puede trabajar. O sea, como el meme salía así como alguien, creo que fue en el verano, así como no fue en periodo de semestre académico, sino que fue en el verano. Entonces, como que el meme era como, no puedo trabajar, y decía, Google está cerrado. Entonces, esa dependencia es la misma dependencia que para sobrevivir que tendrían los sumerios hipotéticamente en ese mundo con esas condiciones. Segundo, el grupo 2, Paula Peralta, Sofía, Fernanda San Martín, Juan. ¿Pueden responder la segunda pregunta o más bien opinar sobre la segunda afirmación? ¿Cuál es la nueva idea que el autor Justo, incorpora? justo esa pregunta no la habíamos desarrollado tanto porque no sabíamos cómo ponerla en palabras. Nos saltamos más o menos a la 3. Técnicamente lo que hicimos fue un poco retomar lo que decía la pregunta, que era de que técnicamente a la persona no interesa al mismo nivel, acá está lo que tenemos escrito, que no interesa al mismo nivel que el símbolo que se crea alrededor de ella. Eso es lo que veíamos, pero era como retomando parte de lo que decía la pregunta. No sabíamos exactamente cómo responder lo de cuál es la nueva idea que el autor incorpora. Así que Claro, nos saltamos a la 3. como lo que estuvimos como conversando principalmente era que en el fondo este símbolo casi que se genera la persona, como que trasciende a la persona en sí, como que el faraón es más que solo el faraón y Elvis es más que solo Elvis, como que Exacto. Elvis va también como ligado a su legado, a su música, incluso a su equipo de asesores, por decirlo de cierta manera, y el Claro. faraón también es más que solo él, es también el equipo de la gente que lo ayuda, su legado, también como esa fuerza religiosa que tiene incorporada. Y eso fue como lo que conversamos principalmente de esa pregunta. Sí, es impresionante lo del faraón porque la figura del faraón, ay, acabo de ver que le falta faraón. El faraón es los egipcios, imagínense, mucho antes de los griegos y los romanos, que es nuestro gran referente cultural en todo sentido, los egipcios ya habían concebido esta idea de una persona que fuera más allá de una representación. Y siendo biológicamente concreto, de carne y hueso, se transformaba en una representación, y se transformaba además en una representación real, o sea, era el Dios encarnado. Y esa idea tan antigua, o sea, de alguna manera exploraron de tal manera la psiquis humana, pensándolo a conciencia o no, da lo mismo para estos efectos, que hoy día podemos tener ni siquiera a Elvis, estamos hablando de alguien de los 50, que para nosotros podría parecer viejo, imagínense para ustedes. Si para mí es como viejo, para ustedes es más viejo todavía. Pero tenemos una Madonna en los 80, 90, un Justin Bieber hoy día, un Kurt Cobain que ustedes seguramente no habían nacido cuando Kurt Cobain murió, en el 94, ¿cierto? Ustedes todos son como del 2000, ¿no? ¿Qué año nacieron? Aprox. 97. 97. Sí, hay 97. harta gente de los 90 como en la mitad tarde, porque Mitad entre tarde. que Imagínense, ustedes llegamos nacieron de cuando... otras carreras o cosas por así. Claro, no, ustedes nacieron, no puede ser mi hijo, nacieron cuando yo estaba terminando la universidad. O sea, yo escuché la noticia de la muerte de Kurt Cobain cuando iba en la micro, escuché en la radio. Entonces, bueno, lo mismo eso. Pero Kurt Cobain, por ejemplo, no lo conocieron en persona, pero sí saben que de alguna manera les repercute como, si les gusta o no la música, igual les repercute como una personalidad que está ahí presente, que sigue existiendo, que sigue viviendo. Hay otros Post Malone, sigue rindiéndole culto. eh, este muchacho que murió, el Pip Lee, también este artista que murió muy joven, también rendía culto a Kurt Cobain. O sea, tenemos, no, Lil Peep, al revés. Toda esta organización y orquestación de em, atributos a un personaje es totalmente faraónico. De esa manera, la escritura tiene una repercusión muy importante en el mundo antiguo. ¿Alguien recuerda alguna línea que plantea el autor sobre la escritura, en particular sobre este hecho? Del grupo 3, por ejemplo, Javiera, Linda, Natalia, Paula, Zamora.
Bueno, nuestro grupo como que igual discutió bastante eso y al final Ya. concluimos como que, a ver, lo tengo anotado, dice, la escritura dio paso a que se almacenara la información que el cerebro humano no era capaz de contener, dejando que la expansión de estas doctrinas se pudiera extender ampliamente debido a que los registros que se mantenían ahora en papel eran más capaces que los que se mantenían en la memoria de los sacerdotes. Ya, perfecto. Entonces ahí ya nos encontramos con una clara alusión a un salto, digamos, un salto, un cambio en la estructura, en la mentalidad de concebir el mundo. El número, la pregunta 4, ¿la podrían conectar con la pregunta 4? Hablar de esa pregunta 4. Perdón, ahí está la pregunta 4. Ustedes mismos, relatar el episodio del cónsul portugués. Así, grande rasgo, ¿por qué está este ejemplo del cónsul portugués? ¿Es una pregunta para el grupo de Para el casualidad grupo, o sí, para cualquiera el puede? grupo, Ah, para ya. el grupo. No sé si alguna de mis compañeras quiere decir esto porque al final todas como que fuimos discutiendo constantemente sobre todo. ¿Ya? Sí, denle, lo que ustedes piensen. A propósito de... Parece A que ver, ninguno va a hablar. ninguno habla, claro. Sí, bueno, también Javiera, tengo anotado porque estuvimos todas tomando apuntes de lo que decíamos. Y era más que nada que primero el registro hacía que la realidad se uniera con la escritura que existía y el ejemplo del cónsul hablaba de cómo a veces lo que está escrito en papel puede llegar a doblegar la realidad porque a él le dijeron que no, pero él llegó y dio los visados y al final eso se respetó y que era como un ejemplo tipo antítesis de lo que pasó con el emperador en China, que al final él claro, igual tuvo que doblegar la realidad a lo que estaba en sus papeles y sus registros. claro, claro, exactamente. Ya, yo no considero ese ejemplo. Qué bueno que mencionaste ese ejemplo de China, porque ¿se acuerdan de eso? Si los que lo leyeron o lo pueden retomar después, acerca del papel importante de cómo los chinos en un momento deciden transformarse en una potencia y lo que hacen es, en el siglo XX, lo que hacen es tomar, declarar que son súper productivos desde el punto de vista de su agricultura, de su sistema de recolección, su sistema de producción, etcétera, etcétera, y por ende venden esa idea al mundo y venden su sistema y no hay nada. Y bueno, los datos son falseados al principio para hacer ver que había producción y genera finalmente una tremenda hambruna en China porque no hay producción suficiente como para vender afuera. Eh, Toda una creación de realidad. Y acá lo que hace Arístides de Sousa Méndez es algo también, una paradoja, pero tremenda. O sea, un papel, firmar un papel a nombre, que tiene tu nombre con un timbre de una embajada, hace que sea el pasaporte para que tú sigas viviendo, o sea, que puedas cruzar una frontera y seguir viviendo. Y si no lo tienes, te quedas en un lugar y te mueres. Es una cosa súper absurda. Por eso lo plantea Harari como algo que hay que tomar en cuenta. Lo mismo ocurre con el número 5, la pregunta número 5 que ejemplifica esto de lo que ocurre en África. La mentalidad colonial de los europeos, que es espantosa, es terrible. Los europeos solo conocían las partes cercanas, y solo mayoritariamente se conocía mucho tiempo, las partes cercanas al océano Atlántico. Prueba de eso es que hoy en día, incluso en las repúblicas que están, los países que están cercanos al océano, son los países que tienen más suerte de seguir siendo visitados por los antiguos ex colonos europeos que dejaron de colonizar, pero siguen ahora a través de las corporaciones haciendo negocios, petroleras y todo eso ahí, al ladito, porque es lo que más conviene. Y van un poco hacia adentro, y cuando van un poco hacia adentro del continente, le encargan a otros que estén adentro para generar todas las producciones, las transacciones, la extracción de minerales y después se la llevan igual. Es una cosa terrible lo que pasa en África. África es un paraíso desde el punto de vista de la producción, de todo lo que se puede hacer, un continente súper rico, pero está ahí en un bajo nivel, subnivel. Vamos a pasar a la pregunta 6. A propósito de la pregunta anterior, y esto le pregunta abierta a quien haya alcanzado a llegar a esto, ¿qué plantea el autor sobre las evaluaciones que califica el sistema de aprendizaje estandarizado? ¿Qué quiere demostrar?
en el fondo como que critica un poco estos conceptos que son más abstractos que, por ejemplo, una nota, un 7, un 6, lo que sea. Mm. Y habla como antes la importancia radicaba más ¿cómo decirlo? Como en el simplemente lograrlo o no, como hablaba de, por ejemplo, de aprendices de artesanos que en el fondo se iba descubriendo el cómo aprendía a lo largo del camino, y también se ponía el ejemplo, si no me equivoco era Oxford, si no me equivoco, no estoy segura, Oxford. de que en el fondo era salir el objetivo, no era como el certificado de nota. Claro, claro. O sea, claro, no sé, un zapatero no iba a ser experto en cordones, pero iba a fallar en hebillas, por ahí, literalmente. O sea, Claro. es un poco una paradoja a nosotros. O sea, yo soy súper experto en análisis del discurso, pero pucha, fallé en fonética y fonología española. No me puedo licenciar. ¿Ya? Y esas son cuestiones que creamos nosotros hoy en día, sobre la estandarización, que la estandarización es como... bueno, y a propósito de las evaluaciones, por supuesto, de la estandarización, es como que de alguna manera se legitiman ciertas, em, se legitima que existan ciertas diferencias entre unos y otros, y por ende esa realidad en el papel crea que tú tengas más oportunidades que otro en un sistema competitivo. O sea, es bien, visto de esa manera, es bizarro, es bien loco verlo de esa manera. Sí, de hecho también conversamos que el propósito había cambiado ya como donde existen estas evaluaciones, estas calificaciones, el propósito en sí ya no iba a ser como estudiar para saber, sino que iba a ser estudiar para aprobar. Y eso Exacto, podía llevar a las personas a exacto. hacer como cosas solamente enfocadas en aprobar, más que en aprender para saber más. Exactamente, exactamente. Y uno muchas veces se comporta de esa manera. O sea, ¿cuántas veces hemos estado desde el colegio, una asignatura que uno no puede aprobar y tiene un rojo y lo único que quiere, y uno contrata al profesor en particular que tenga una clase para poder salir de alguna manera de esto, porque tienes que tener sobre un 4, es una locura. Y así de alguna manera, ese mundo empezó a funcionar, ese mundo nunca fue así, ese mundo empezó a funcionar con la revolución industrial, no hace un par de, varias décadas para atrás, pero no llevamos 500 años en esta lógica, hace muy poco. Bien, em, cuando se dice en la práctica el poder de las redes de cooperación humana depende de un delicado equilibrio entre la verdad y la ficción, ¿qué relación tiene esta afirmación con respecto al ejemplo de enviar a una científica moderna al antiguo Egipto? Eh, ¿Quién puede comentar sobre eso? No sé si Ana, Cristóbal, Josefina habrán alcanzado a llegar a ese punto. ¿Alcanzaron a llegar? No, la verdad no llegamos tanto. Mi grupo llegó hasta ahí. Literalmente como casi que terminamos y bueno, lo que discutimos respecto a esa pregunta era más que nada que esa línea que está a veces puede ser dominada por uno de los dos lados. Lo que está en papel puede dominar la creencia popular o lo que está en la creencia popular puede doblegar al papel. En este caso era como, por más que una científica vaya al pasado y les trate de explicar que ese Dios no es como Dios o por la creencia que ella tenga, las personas no le van a creer porque ya está como que implantado en su colectivo. Sí, sí, ¿entendieron eso? Está bien resumido, pero tal vez necesita un poco más de contexto con respecto a la científica moderna, para los que no lo habían leído. ¿Se entiende? Con respecto a lo de la científica moderna, si no me equivoco, era como algo relacionado al tema de que si se transportaba una científica moderna a Egipto como para construir armas, algo así, si no me equivoco era el ejemplo, Ya. no lo podría lograr simplemente con el hecho de saber cómo construirla, sino también necesitaría como este respaldo religioso o Claro, como un poco más, un discurso detrás, en el fondo, como exactamente. para poder crear este seguimiento de que la gente de verdad quiera hacer las armas con un fin. Exactamente. Eso es súper potente, porque tiene consecuencias muy, muy importantes y claves para entender nuestro mundo, para entender cómo funcionamos, cómo operamos, para entender, por ejemplo, por qué la religión, el fútbol, la política, que son se dice que muy en broma y muy en serio también, se dice que son los tres grandes temas sobre los cuales no se tiene que hablar para poder estar en paz con nuestros amigos, nuestros familiares y todo el mundo, porque basta con que te guste Colo-Colo y a otro le guste la Universidad de Chile y a otro uno sea ateo y el otro súper creyente.
qué sé yo, son cuestiones que están asentadas en una ficción, en un relato, en algo que está, como decía Javiera, y Juan después complementaba, el hecho de que hay algo que está cifrado ya, está internalizado. Entonces yo necesito moverme sobre esos patrones. Los faraones nunca movieron un dedo, dice Harari, nunca movieron un dedo, nunca hicieron nada, pero tenían un ejército de burócratas que se paseaban por todo Egipto y que estaban en distintos lugares contando, chequeando, viendo cuánto faltaba de alimentación, cuánto material para construir, cuántos días, semanas, años se demoraba construir tal o cual cosa, y un montón de gente siguiendo aquello, orando para que el faraón estuviera en buena, comillas, con ellos, y bastaba eso, o sea, te morías, si a los 15 años ya estabas reventado y te morías de alguna enfermedad o quebrado entero, esa era tu vida, y esa fue tu vida, y listo, y chao. Pero se materializaba en esta razón de ser. em, y tiene mucho que ver con las creencias. O sea, uno se levanta pensando en que el mundo va a ser mejor porque tal y cual ideal que uno tiene, codificado ya, internalizado. Pero si una científica moderna fuera y explicara que por más que juntaran a 100 o 200 personas para hacer tal o cual actividad, no va a ser hasta que cuando construyan o usen una rueda, un utensilio de tal manera, con tales propósitos, con tal metodología, van a mejorar su producción. Eso no lo van a querer a pie juntilla y lo más probable es que se vayan a la hoguera. Lo que le pasó a muchos científicos a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, no basta con una verdad científica, necesitamos tener un relato de ficción asociado para poder generar la confianza en seguir hacia adelante. ¿Ya? Ahora, con respecto a esto mismo, en la pregunta número 8, cuando se aborda el sentido bíblico de la vida, ¿ya? Esto pregunta para el grupo que ya lo haya desarrollado. ¿Se compara el pensamiento de los judíos monoteístas con los niños de 4 o 5 años? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué manera? ¿Qué tiene que ver el sentido bíblico de la vida, el pensamiento de los judíos monoteístas, los niños de 4 o 5 años? ¿Recuerdan eso? ¿Alguien alcanzó a hacer eso? ¿Alguno de los grupos? ¿Daniela, Catherine, Pamela, Valentina, alcanzaron? No, no llegamos ahí y ¿No en verdad llegaron a eso? no recuerdo esa parte del texto. Ya, ya, no importa. ¿Quién más? Nosotros llegamos ahí, más o menos discutimos un poco la historia, o sea, lo que decía el texto. Bueno, esto era de que en el texto decía que los monoteístas creían que como eran el centro del universo y todo giraba en torno a ellos porque Dios, por ejemplo, Dios los amaba, Dios se preocupaba por ellos, cualquier cosa que ocurriera era algo como, algo bueno era no sé, una recompensa por, por adorar a Dios, y cualquier cosa mala era como un castigo por algo que no hayan hecho. Entonces se comparaba a los niños porque ellos igual creían que eran como el centro del universo. Incluso había un ejemplo que decía que si unos papás se divorciaban, un niño se iba a culpar Mm, por eso, y que no entendía sí. que los papás tenían sus propios problemas. Sí, eso, justo, le Em, diste en el clavo, ese, justamente. Sí, sí. Continúa, sí, sí, iba a decir algo más. no, y iba a concluir que luego decía como que los niños al crecer abandonaban esta idea, pero la visión bíblica o los monoteístas se aferraban a ella siempre. Exactamente. Bueno, psicológicamente está comprobado que los niños, que el peor momento, uno de los peores momentos para separarse de los padres es cuando los niños tienen 4 o 5 años, o en la adolescencia ya, cuando tienen 12, 13, porque son momentos de cambio de personalidad y hay mucha fragilidad, entonces hay mucho ego de por medio, y uno, niño o niña, piensa que todo lo que está alrededor gira en torno a uno. Eh, bueno, vean ustedes los niños cómo son de egoístas, po, y cómo, a lo mejor si ustedes recuerdan o les dicen cómo eran ustedes cuando eran niños, que era todo para ustedes, y la atención tenía que ser permanente. Entonces, Harari hace esa analogía, que a mucha gente religiosa le hierve el cerebro, ¿cómo puedo decir eso? Que la verdad es que cuando uno
es lo mismo que cuando uno explora el sentido bíblico de las cosas. O sea, yo creo que el monoteísmo dice, hoy día hay un buen día porque nos hemos portado bien como comunidad. Y este terremoto, lo más probable es que haya sido ocasionado por la ira de Dios, porque hemos sido muy malas personas. Eso, dice Harari, es una manera de ver el sentido bíblico, entre comillas, como de una manera como si todo lo que acontece tiene que ver con uno mismo, o sea, las causas están relacionadas. Y eso está anclado en una forma de relato primigenio, narratológicamente muy primigenio, que sirve para construir realidad y sirve para llevar a un pueblo de un lugar a otro, como lo que ocurrió con todas las generaciones de egipcios que trabajaron en pos de las grandes obras, o cómo los grandes pueblos se movilizaban de un lugar a otro, había que convencerlos. En pocas palabras, piense que no teníamos redes sociales, no hay un micrófono con amplificador como para llegar y hablarle a un grupo de, no sé, 500 personas a la redonda. O sea, eso no existía. Tenía que haber un trabajo más fino, que era contar un relato que pudiera pasar de boca en boca y en ciertos lugares rituales muy periódicos para poder permear y poder entrar en la mente y en las creencias de las personas. O sea, el relato ha sido un elemento de cohesión muy potente para poder vincular los accionarios de las personas y para poder llevarlo. Pues la Biblia aparece como el éxodo del pueblo judío va de un lugar a otro, y después vuelve de un lugar para otro, se van de un lugar, también lo menciona Harari por ahí, los judíos salen arrancando de los babilónicos, luego vuelven al mismo lugar, producto de que otro rey, otro emperador Ciro los lleva de vuelta a los persas, y entonces todo tiene que ver con que es la benevolencia o la em, maladversión de este Dios que vela por todos nosotros y que está preocupado todo el tiempo de hacer o no hacer. Incluso hoy día las conversaciones, cuando se habla de un mundo bueno, un mundo malo, ¿por qué se dicen que el mundo es tan malo? ¿Por qué a mí me pasa esto? A ver, ¿por qué si el mundo, yo me porto bien, hago bien mis cosas, ¿por qué me pasan estas cosas tan malas? A mí, uno tiene ese tipo de pensamiento que tiene que ver un poco con este sentido bíblico medio maravilloso. Javiera, ¿quieres decir De algo? hecho, ¿cómo se dice? Comparaba esto con las religiones politeístas y era como hay más de un Dios, no todo va a estar centrado en la persona, sino que Exacto. ese desastre no va a pasar, por ejemplo, no va a estar relacionado con tu Dios favorito, sino que puede ser una discusión entre otros dos dioses y tú vas a entender y comprender que no pasa todo por ti. Exactamente, exactamente. Y eso es lo bueno y malo y transgresor un poco del humanismo, que el humanismo en el que vivimos hoy día, que es la nueva religión en la que vivimos, el humanismo es la prevalencia del humano, del ser humano por sobre todas las cosas, y hace que se relativicen los valores. Entonces, hoy día, por ejemplo, yo puedo declarar, y con esto ya termino, la clase estamos en la hora, yo puedo declarar que estoy súper de acuerdo con la solidaridad, con esto, con lo otro, con solidaridad con el prójimo, ayudar, pero de repente cuando haya que ayudar a alguien, yo creo que lo que hay que hacer es partir por mí primero, porque yo necesito más ayuda que los otros, porque hay otros que están bien y yo necesito más ayuda, sin evaluación previa. Entonces nos escapamos un poco de la ciencia y tomamos decisiones y juicios de valor rápidamente sobre la conveniencia que nos parece a nosotros, cada uno de nosotros, para sobrevivir. Por lo tanto, vivimos una realidad que no es lógica, no es científica, sino que está llena de elementos subjetivos que van pavimentando y construyendo un relato que nos hace a nosotros hoy día estar sentados acá, porque creemos en la información, creemos en el estudio, creemos en la academia, creemos en estudiar para ser profesionales, creemos en eso. Haya una evidencia, eso es marginal. Nosotros creemos en eso y por eso estamos acá. Bien, con esto termino. Quisiera dejarles solo una recomendación final. Lean el capítulo porque es entretenido, ya ustedes mismos lo comentaban. Contesten, revisen las otras preguntas. Yo no voy a dejar colgando esto en la próxima clase, voy a retomar esta parte final, voy a hacer una reflexión y un cierre, y vamos a pasar a revisar cómo estos elementos influyen mucho en el primer modelo de retórica moderna, un modelo integrativo de Carmen Gallo, y vamos a ver cómo estos elementos de la narratología fundamental, primigenia, están hoy día primando, jugando. Muchos oradores están utilizando estos elementos para hacer sus discursos más atrayentes, más efectivos. Eso lo vamos a revisar en las próximas 3 clases en que vamos a estar trabajando esto.
Les voy a dejar también en el Classroom, no, en el Moodle, otro libro con la sugerencia del capítulo puntual de lectura, cosa de que eso lo podamos revisar también la próxima clase, lo vamos a conversar. Ideal que lo lean o lean algo, parte por lo menos para poder que entren ya más familiarizados con lo que vamos a conversar. Porque recuerden que esta clase sincrónica va apuntalando a los momentos intermedios en que ustedes van revisando la información. ¿Alguna pregunta o comentario final? Chiquillos, chiquillas. Bien. No, todo bien, profe. Todo bien, pasó volando la clase. Que tengan buen inicio de semana, que les vaya muy bien hoy día. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Que esté bien. Igual, igualmente. Chao.